Bien, un poco para recordar nuestras clases de secundaria o de primaria, igual es bueno refrescarlo, ¿no? Sabemos que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, pero ese 70%, el 97,5% es agua que no la utilizamos, es agua de mar, agua salada. Solo el 2,5% de esta agua es agua dulce, que es la que utilizamos nosotros para nuestra sobrevivencia, ¿no? Hay un poco de datos estadísticos. Se dice que 4.000 millones de personas, perdón, sufren escasez severa de agua durante al menos un mes al año. Son estadísticas que ya está dando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, también indica que el Perú se encuentra en el puesto 55 en nivel alto de estrés hídrico. Para el 2050, el incremento va a ser entre el 20 y 30% por encima del nivel actual del uso del agua. ¿Sí? O sea, quiere decir que para este año, el aumento de la población es inminente. Por lo tanto, nosotros como profesionales agrícolas, nuestro reto es poder alimentar a toda esa población para ese año, no perjudicando nuestros recursos naturales ni perjudicando el ambiente, ¿no? Con el tema de contaminación. Los niveles de estrés continuarán aumentando a medida que crece la demanda de agua y los efectos del cambio climático. También el cambio climático está ayudando mucho a que el agua se esté reduciendo en el planeta, ¿no? Bien, como lo comenté en la diapositiva anterior, a nivel mundial se distribuye la escasez del agua dulce al cambio climático. Se dice que el cambio climático es el factor principal de la escasez del agua. Sin embargo, hay que recordar que nosotros también como seres humanos estamos ayudando a que esta escasez sea más rápida. O sea, nosotros ahí como ven en este pequeño mapita, estamos en el índice ya casi alto de escasez de agua, estamos en rojo, ¿sí? Específicamente en la ciudad de Ica se ha detectado de que ya la escasez es alta, es muy alta ya. Tenemos volúmenes de extracción de agua muy altos, y por lo mismo de las agroexportaciones y todo que es el factor económico que nos mueve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros estamos ampliando nuestras áreas, pero no estamos teniendo en consideración que el cultivo que vamos a sembrar requiere demasiada agua, ¿no? Entonces, antes de poder hacer una instalación del cultivo, debemos de estudiar su requerimiento hídrico. Un ejemplo, el espárrago requiere gran cantidad de agua para poder obtener fruto, ¿no? Durante todo su ciclo fenológico se ha contabilizado que el espárrago gasta mucho más agua que un cultivo como es el cultivo de uva o cultivos tradicionales de la región. Bueno, un poco más de cultura general. La ONU ya declaró todos los 22 de marzo de cada año el Día Mundial del Agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de concientizar a todas las personas a poder cuidar este recurso natural. Nosotros, como profesionales de la agricultura, lo vuelvo a repetir, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a aumentar la eficiencia en el uso de este recurso. Tenemos un lema, ¿no? Que dice producir más con menos. Como lo vuelvo a repetir, un principio del tema de la agricultura sostenible es que nosotros tenemos que alimentar a la población, producir más, pero consumiendo menos recursos, afectando menos el gasto de nuestros recursos naturales. Se dice que el agua es vida, ¿no? Sin embargo, nosotros, al igual que cotidianamente en la vida, solo reparamos de ella en situaciones críticas, solo actuamos cuando tenemos alguna situación complicada. Y es lo mismo, vamos a actuar
en el tema del agua cuando veamos que este recurso se está escaseando. Pensamos de que lo vamos a tener ilimitadamente, pero no es así. Se ha detectado que el agua ya puede ser un recurso limitado, así que hay que preocuparnos por eso, por hacer más proyectos para poder hacer de que el agua sea eficiente en su uso en la agricultura, ¿no? Ahí había un lema que me gustó, que lo he colocado, como si el profesional agrícola no tuviera bastantes cosas por las que preocuparse ya. Hablo específicamente del tema de las plagas, las enfermedades con este tema del cambio climático, el aumento de la temperatura. Tanto las plagas como las enfermedades se están volviendo un poco más resistentes, están apareciendo nuevas plagas. Entonces, todo eso que tenemos ahora, aparte del reto de poder dar más alimento a la población que viene creciendo desmedidamente, el reto de poder ahorrar el agua es grande, ¿no? Entonces quiero que se hagan la pregunta para iniciar esta capacitación. Nos hacemos la pregunta, ¿hacemos uso eficiente del agua? Va a quedar esa pregunta al aire y luego la vamos a responder al final. Bien, tenemos ya herramientas para hacer eficiente este uso del agua, ¿no? Es importante aplicar técnicas eficientes y buenas prácticas para el adecuado uso del agua en la agricultura. Uno de ellos son los métodos de riego que vamos a aplicar, ¿no? Debe contrastar los beneficios en las distintas fases del riego, tanto en el almacenamiento, la conducción, la distribución y su aplicación ya en la planta. Métodos de riego con tecnologías para contribuir en elevar la eficiencia en la agricultura. Ahí considerado, bueno, en la imagen vemos los métodos de riego que se están utilizando o que lo usan en la agricultura convencional. Como ahí vemos el tema de los surcos, riegos por bordes, y ahora bueno, ya se dejó de usar el tema de los riegos por curvas de nivel. Dos conceptos básicos que no quiero dejar pasar por alto es el tema de la eficiencia. ¿Qué dice que es la eficiencia? Consiste en alcanzar objetivos tratados al menor costo posible. Ello supone utilizar la menor cantidad de recursos y combinarlos de la forma más efectiva para producir bienes y servicios. Y si llevamos esa frase para lo que nos compromete hoy día nuestra capacitación es uso eficiente del agua, viene a ser el uso en que se ha adoptado alguna medida que minimice las pérdidas para su utilización, lo que favorece su conservación y o mejoras en su calidad. Un concepto que dio el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. En cuanto al uso del agua en la agricultura, sabemos que la agricultura es una actividad que rinde buenos frutos al país, ¿no? Es una actividad económica que también utiliza más agua, por ello requiere técnicas que permitan ahorrar este valioso recurso. La agricultura representa alrededor del 69% de las extracciones de agua dulce en el mundo, ¿no? En nuestro país, en Perú, el 76% de los recursos es consumido por la agricultura. Si consideramos la agricultura más el sector pecuario en conjunto, estamos alcanzando algo del 90% de la demanda total, que viene a ser algo de 26.000 millones de metros cúbicos por hectárea. ¿Sí? La industria y la minería de hidrocarburos encabezan la lista de los que más aportan al PBI nacional y su peso en demanda hídrica es menor, solo el 5% del agua disponible en el país. Con eso quiere decir que la agricultura es el sector económico que más utiliza el agua. Por lo tanto, es un reto para nosotros como profesionales, como productores, agricultores, hacer un uso eficiente de este recurso. Mucho hablamos de eficiencia y todo, ¿no? Pero es la palabra clave de toda esta capacitación. Para la agricultura, ser eficiente en el uso del agua significa producir más con menos cantidad de recursos, como lo dije hace un inicio, producir más con menos. Por eso se deben de aplicar medidas que eviten pérdidas y reduzcan la cantidad de agua utilizada, prestando atención a la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y a las necesidades del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos de conocer cuáles son las necesidades de nuestros cultivos
para poder ver de qué manera hacemos nuestra infraestructura y poder diseñar un sistema de riego. Ahí yo he visto productores que hemos visitado, ellos quieren hacer esta instalación de esta nueva tecnología, el riego por goteo, que la tienen las grandes empresas, pero que ellos de repente por un tema económico son muy pocos los que los logran instalar, pero los que lo han instalado no lo han hecho pensando en eso, en conocer el cultivo, saber cuáles son sus necesidades hídricas de ese cultivo. Simplemente ellos piden asesorías en buscar una empresa que les haga una instalación para un cultivo. Sin embargo, ellos tienen pensado de ahí cambiar a otro cultivo. Entonces, el tema del caudal que se le midió para la instalación de ese cultivo inicial no es el mismo para el siguiente cultivo. De repente el siguiente cultivo requiere más agua y el tema del sistema que ya lo habían hecho no es el adecuado. Entonces, ahí están ya en un problema. Es por eso que ahora vamos a mencionar cuáles son los requisitos para poder hacer un uso eficiente de este recurso natural. No quise pasar por alto este tema, no sé si habrán oído hablar de la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica, como dice, es un indicador del uso del agua dulce, del agua, como le digo, del 2.5% que tenemos a nivel mundial. Comprende el uso, la medición del agua desde toda la actividad para poder producir una materia. Por ejemplo, ahí tengo unos ejemplos. Para uva necesitamos para 1 kilo 581 litros de agua. ¿Cómo se mide esto? A través de varios cálculos, a través de huella hídrica se mide a través de la ISO 14026, que es una norma que es la que hace que se pueda medir la huella hídrica. Es una norma que dirige la huella hídrica, ¿no? Este, nosotros hemos medido, más adelante también se lo voy a comentar, la huella hídrica del pisco. ¿Cuánto de agua vamos a requerir para elaborar medio litro de pisco embotellado? Desde la producción de la uva, en este caso la quebranta, hasta producir medio litro de pisco embotellado. Bien, hablando un poco de la eficiencia, como les comenté a un inicio, se ha logrado captar esta pequeña información de la eficiencia en el ciclo del uso del agua en el riego, ¿sí? El riego, vamos a mencionar 5 etapas. El almacenamiento del agua, que viene a ser el tema de las piscinas, las pozas, que nos recomienda, pues, para evitar infiltración, sellar el fondo, usar geomembranas para impermeabilizar el suelo, o en otros casos, por un tema de economía, simplemente aplicar arcilla, ¿no? Que eso lo hacen muchas personas que conozco aquí en la zona. El tema de la conducción del agua de riego, eh, un buen diseño hidráulico, evitar las curvas, ¿no? Que eso hace que pierda energía el caudal. Canales revestidos y entubados disminuyen las infiltraciones, pues, ¿no? Ahora todo el mundo hace la conducción del agua a través de tuberías, ¿no? En cuanto al sistema de distribución, repartir el agua en la parcela debe seguir un orden de entrega, un turno de riego, evitando pérdidas por infiltración. El uso de equipos de medición de caudales también ayuda a distribuir uniformemente el agua. Y la aplicación del agua. En esta etapa el propósito es lograr la dosificación exacta del agua, considerar características de suelo, clima, la elección del cultivo con menor demanda de agua. A eso quería llegar. O sea, se recomienda utilizar cultivos con mayor demanda de agua, ¿no? Claro ejemplo del tema del espárrago. El uso del agua por la planta es error tratar a todas las especies iguales. Cada cultivo tiene su etapa de desarrollo, atender en oportunidad y cantidad exacta. Cada cultivo tiene periodos críticos donde donde necesita cantidad de agua, ¿no? Y hay etapas donde no hay necesidad de agua y es el momento exacto donde nosotros podemos hacer un uso eficiente de este recurso.
Bueno, ya lo sabemos todos, las necesidades del cultivo de agua, cómo obtener qué cantidad regar, para eso tenemos el factor Kc, la evapotranspiración, y obtenemos la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Ahí están las fórmulas, y ahí les quise poner para pasar esto más rápido, la imagen. Eficiencia del uso del agua en el riego. El uso eficiente del agua en el riego abarca, como lo mencioné anteriormente, en el almacenamiento, la conducción, la distribución y la aplicación del agua a los cultivos. ¿Sí? ¿Qué implica ello? Conocer el ciclo de desarrollo del cultivo, evaluar las necesidades hídricas de cultivo y su sensibilidad a la falta de agua. Aquí es importante conocer en qué momento mi cultivo es donde necesita agua, ¿no? En el caso de la vid, nosotros requerimos más agua en el tema de llenado de vallas. Entonces, es en ese momento donde nuestro cultivo, ese es su periodo de necesidad hídrica, desde brotación hasta llenado de fruto. Ya después, cuando empieza a madurar, ya empieza a bajar el tema del requerimiento hídrico de ese cultivo, ¿no? También definir las técnicas más apropiadas de riego. Es también muy importante. La eficiencia de aplicación según método de riego. Bueno, ahí tenemos todos los métodos de riego, los tradicionales, y miren, ven el tema de los rangos, el tradicional o el tema, el riego por inundación, solamente tiene una eficiencia de aplicación de un 10 a un 30%, con respecto a un riego por goteo, que es el que actualmente están utilizando la mayor parte de empresas y bueno, algunos productores, del 65 al 95%. ¿No? Al igual que los riegos por microjet o microgoteo. A esto me refería con los periodos críticos. Es importante conocer los periodos críticos para saber la demanda de agua, los momentos exactos en los que se requiere el agua. Conociendo esto, no desperdiciamos mucha agua. Solamente sabemos en qué etapas debemos aumentar el tema de los requerimientos hídricos y en qué etapas no. Por ejemplo, la vid, como lo vuelvo a repetir, su periodo crítico es desde la brotación hasta la pinta de bayas, cuando pasa todo el tema del llenado de bayas hasta la pinta. Después ya no necesita mucha agua. El maíz, desde floración, es solo en floración y llenado de granos. Ahí ese pequeño cuadrito, no sé si se le va a compartir, pero sería importante que lo tomen en cuenta. A ver, ¿cuáles son los desafíos para el tema de la eficiencia? Como se dijo en un inicio, relaciona mucho el tema de la escasez del agua al cambio climático. Y es cierto, ¿no? El cambio climático eh, genera una serie de desafíos en la demanda del agua, ¿no? Para la producción agropecuaria, las cuales tienen que ser tratados con prácticas y tecnologías para ser más eficientes al usar este recurso. Sabemos que aquí en Ica las lluvias son escasas, ¿no? Excepto en los meses de diciembre y enero, justo cuando cosechamos vid. Y durante el resto del año, pues es casi nula. Por lo tanto, la evapotranspiración en esta zona es muy alta, ¿no? Los árboles transpiran mucho y evaporan mucha agua. Por lo tanto, requieren también de agua, por lo mismo que evaporan, ¿no? La variación del clima estos últimos años por el tema del cambio climático, el aumento de la temperatura, hacen que las heladas en las zonas andinas se presenten fuera de época, a veces en plena floración o con mayor intensidad, dañando la producción. La adopción de tecnologías para captar agua y el cultivo de especies tolerantes a la sequía son algunas acciones orientadas a la adaptación del cambio climático en la agricultura, ¿no? Ahora he visto que están haciendo el tema de la captación de agua con el rocío, colocando mallas rachet en los cerrillos. Y bueno, ahora es época de nelinas y todo, y captan agua para almacenarlas no sé, pequeñas piscinas, y eso les sirve para poder regar. Múltiples impactos del cambio climático, ¿no? El cambio climático, ya dijimos que es la variación del clima a nivel mundial. Esto debido a causas
tanto naturales como también acciones del hombre, ¿no? El tema de la industrialización ha hecho que el clima varíe con la emisión de gases que hacen el efecto invernadero, ¿no? Eh, eh, bueno, ahí dice que la escasez en la disponibilidad del agua para la producción agropecuaria es lo que está ocurriendo ahora. Hay zonas muy desérticas donde ya no se puede hacer siembra de algún cultivo. Eh, lo mismo hace rendimiento de cultivos que sean bajos. Como lo comenté, la aparición y aumento de plagas y enfermedades en los cultivos. Esto que ha hecho, bueno, el cambio climático al aumentar la temperatura ha hecho que las plagas se vuelvan más resistentes, aparezcan más generaciones al año, ya que su ciclo se acorta, ¿no? Las temperaturas más altas. Algunos cultivos del valle ahora ya se pueden cosechar en el altiplano, lo que demanda más cantidad de agua. El efecto invernadero, como lo dije, es un tema de que ahora, bueno, ahí está un concepto que es la retención del calor del sol en la atmósfera por parte de una capa de gases. Esas capas de gases son las que nosotros generamos con el tema de la contaminación, ¿no? El tema de los gases, de las industrias, de las grandes empresas. Y nosotros también como agricultura también aportamos en la contaminación y en la formación de estos gases que generan el efecto invernadero. El mundo industrializado ha causado que la concentración de los gases del efecto invernadero haya aumentado en un 30%, ¿no? Cuando sin la actuación humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones, ¿no? Ahora somos nosotros los culpables de que este efecto invernadero sea más duro con nosotros. Aquí es donde quería compartir un pequeño video con ustedes. No me autoriza compartir. Sí, Juan, dame un segundito. Te voy a volver a hacer con... Ya, ahora sí. ¿Lo ven? Sí, Juan, vemos el video. A ver, para ver el sonido. De Israel. Veréis, la primera Perfecto. fase consistía en la ¿Sí? Sí, Juan. Ok. Les comparto este pequeño video y luego lo comentamos. extracción de agua mediante perforaciones profundas. El señor Blas estaba convencido de que bajo el subsuelo de Israel, incluso en zonas tan áridas como el desierto del Negev, había agua, así que se propuso encontrarla para abastecer nuevos establecimientos agrícolas. Claro que incluso de tener éxito, esa operación no sería suficiente. El país tenía que aprovechar hasta la última gota que hubiera disponible, es decir, tenían que conseguir trasladar el agua desde donde era relativamente abundante hasta donde hacía falta. Exactamente por eso las dos siguientes fases respondieron precisamente a esta idea. La segunda fase tenía como objetivo bombear agua desde el río Jordán, el río más importante de la región, hasta el sureste, llegando incluso hasta el mismísimo desierto del Negev, una zona inhabitada en la cual los nuevos colonos podrían instalarse y hacer crecer sus campos de cultivo. Pero con muchísima diferencia, la parte más importante del plan fue la tercera fase, la construcción del acueducto nacional. Hablamos de un enorme trasvase de más de 100 kilómetros que tenía que trasladar agua desde el norte del país, especialmente desde el mar de Galilea, el lago de agua dulce más grande del país, hasta donde hiciera falta, conectando además los recursos desarrollados en las fases anteriores. En otras palabras, lo que el señor Blas propuso fue un enorme plan de inversión para construir las arterias de Israel. Esto es, un enorme sistema hídrico que lograra garantizar el acceso al agua dulce a lo largo y ancho de todo el país. Y ojo, porque si algo estaba claro es que poner en marcha este plan era algo muy pero que muy urgente. Fijaos. El
día de la declaración de independencia del Estado hebreo, el 14 de mayo de 1948, Israel tenía 806.000 habitantes. Prácticamente en los siguientes 3 años llegaron al país 700.000 personas más, evidentemente la mayor parte de ellas procedentes del viejo continente. Para atender de repente a tantas personas, alimentarlas y lograr que encontrasen un trabajo para subsistir, hacía falta muchísima agua. De esta forma, las restricciones de agua se volvieron cada vez más exigentes y poner en marcha el plan de Sin Hablas era algo de máxima urgencia. El problema es que hacía falta mucho dinero, y no estamos hablando de un país precisamente rico por aquel entonces, por no hablar de que los pocos recursos de los que disponía el nuevo gobierno israelí pues iban a parar en gran medida a la seguridad y la defensa. Entonces la pregunta es ¿cómo hacerlo? Pues fue justo aquí cuando el por aquel entonces primer ministro de Israel, Ben Gurión, tomó una de las decisiones más polémicas de toda la historia de Israel, una decisión que pudo incluso terminar desembocando en todo un conflicto civil. A comienzos de la década de los 50, Ben Gurión aceptó firmar un acuerdo de reparación con la República Federal Alemana de Konrad Adenauer, un acuerdo por el que el Estado de Israel recibía una indemnización de 3.000 millones de marcos como compensación por los crímenes nazis y el robo y la destrucción de propiedades judías durante los tiempos del Tercer Reich. Fue algo tremendamente impopular. Aceptar una compensación por tantísimo dolor, muchos israelíes sintieron que se estaba comprando su dolor, que se estaba mercantilizando con uno de los sucesos más trágicos de la historia de la humanidad. Hubo protestas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y al final la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el acuerdo por tan solo 2 votos de diferencia. A pesar de todo, ya había dinero. El trasvase del río Jordán se completó en 1955 y durante los siguientes años el país se puso literalmente patas arriba. El acueducto nacional supuso construir tuberías, canales y pequeños embalses por toda la geografía nacional. La propia red principal tenía que ser básicamente subterránea y ser capaz de soportar cualquier ataque que se pudiera producir. Trabajaron miles y miles de personas en esta inmensa obra y el gasto per cápita fue mayor que el del mismísimo Canal de Panamá. Pero finalmente en 1964 el acueducto nacional fue una realidad. El suministro de agua estaba por fin garantizado en todo el país. Amigos, sin esta inmensa obra podemos decir que el enorme crecimiento económico y demográfico que Israel ha experimentado simple y llanamente no hubiera sido posible. Ahora bien, hoy Israel tiene más de 9 millones de habitantes y una economía moderna, así que hacía falta hacer más, mucho más. Israel necesita más agua. Con el comienzo del siglo XXI, los problemas con el suministro de agua volvieron a estar una vez más sobre la mesa, y fue aquí cuando se puso en marcha toda una nueva revolución. Y es que, veréis, en 2006 se tomó la decisión de transferir la gestión del sistema de agua desde el nivel político al nivel tecnocrático. Esto es, los políticos dejaron de estar al frente y se creó la Autoridad del Agua de Israel, una agencia cuya misión pues, es gestionar el sistema de forma profesional. Y vaya si lo hicieron. En 2008 esta Autoridad del Agua tomó una decisión muy pero que muy controvertida. Todo el mundo tendría que pagar el precio real que costaba suministrar el agua. Hasta ese momento, tal y como ocurre en la mayor parte de países del mundo, pues el precio del agua estaba subvencionado por el gobierno. La gente entiende que el agua es un tesoro, pero no comprende por qué tiene que pagarla. Ven la lluvia y creen que el agua es gratis, y tienen razón, ese agua es gratis. Pero el agua segura, confiable y siempre disponible no es gratis, y no puede serlo. La construcción de infraestructuras no es gratis. Miembro de alto rango de la Autoridad del Agua de Israel. La medida tenía 2 objetivos muy claros. Por un lado, impulsar el ahorro de agua. Ya sabes, si tienes que pagar más, pues gastas menos. Y por otro, incrementar los ingresos del sistema para poder así construir más infraestructuras y mejorar su mantenimiento. Pero eso no fue todo. Esta agencia también le retiró a los ayuntamientos el control de la distribución del agua y la gestión de las aguas residuales. A cambio, creó un sistema de 55 empresas municipales que tenían que funcionar con criterios de mercado para gestionar toda la red. El dinero recaudado ya no iría a los presupuestos municipales, sino a mejorar el sistema. Por ejemplo, evitar las fugas de agua de las tuberías, que en muchas ciudades supone perder más del 30% de todo el agua, y que en Israel está muy por debajo del 10%.
Además, de esta forma, si un alcalde pues quiere regar los parques municipales, ya no tiene agua gratis para hacerlo, tiene que pagar el precio real. La medida, amigos, fue un completo y rotundo éxito. Sin tener que limitar el suministro, el consumo de agua residencial pública y privada cayó casi un 20% en todo el país. Por ejemplo, en los parques y jardines, pues se sustituyeron muchas plantas por otras mejor adaptadas a la zona, que consumían menos agua. Y luego en la agricultura, pues pasó 3/4 partes de lo mismo. Y eso no es todo. Para impulsar la innovación en materia del agua, el gobierno estableció planes de apoyo a la inversión en innovación de estas nuevas empresas. La idea era convertir las ciudades israelíes en auténticos laboratorios del agua. Las empresas compiten por los fondos al tiempo que las innovaciones les permiten mejorar su hoja de resultados. Y así es exactamente como se venció de nuevo a la sequía durante los primeros años de este siglo XXI. Pero, ¿sabéis qué? Aún no hemos terminado, porque una cosa es evitar la sequía y otra muy distinta, tener todo el agua que quieras y además convertirlo en un gran negocio. Y eso es exactamente lo que Israel ha conseguido. Atentos. En el ingenio está la clave. Amigos, Israel es un país conocido por 3 cosas: el Mossad, la eficacia de sus fuerzas armadas y también la innovación. De hecho, es conocido como la Startup Nation. Y en el caso de la gestión del agua, que es toda una prioridad nacional, pues no iba a ser diferente, especialmente en el campo de la agricultura, que al fin y al cabo supone el 55% de todo el consumo de agua de Israel. Y sí, fue precisamente en este país donde se produjo una de las grandes revoluciones agrícolas de las últimas décadas: el riego por goteo, una técnica que permite ahorrar hasta el 60% del agua al tiempo que mejora el rendimiento de los cultivos. Hablamos de una técnica que consiste en regar una planta gota a gota, directamente a la raíz, y que en los últimos años ha sido mejorada con el conocido como fertirriego. Esto es, un riego por goteo en el que se incluye también gota a gota los fertilizantes, e incluso con el nutrirriego, el no va más de la tecnología agrícola. En este caso, por ejemplo, mediante el riego por goteo, se suministra todo lo que las plantas necesitan para crecer, de tal forma que incluso se pueden desarrollar enormes plantaciones sobre la mismísima arena del desierto. Con el nutrirriego, los cultivos crecen en cualquier lado. La arena del desierto se puede utilizar para mantener la planta en su lugar, y el agua con nutrientes es administrada por el riego por goteo, que se encarga del resto, Rafi Mehoudan. E incluso ahora están introduciendo diminutos dispositivos que se colocan en las raíces y detectan cuándo hay que regar exactamente las plantas. Pues bien, el caso es que todas estas tecnologías han sido desarrolladas sobre todo por empresas israelíes. Pero ahí tampoco queda todo. Otro campo en el que los israelíes son especialmente buenos es en el de las semillas, tanto de las semillas tradicionales como de las modificadas genéticamente, algo que les ha permitido, por ejemplo, reducir el consumo de agua de cada planta. E incluso, atentos, han desarrollado semillas que se pueden regar con agua ligeramente salada, como es el agua salobre, que es un tipo de agua de la que hay una enorme cantidad en el subsuelo de todo Oriente Medio, pero que siempre se pensó pues que no valía para nada. Sí, tal cual como lo escucháis. En Israel podéis encontraros con melones, tomates, pimientos o yo que sé, berenjenas, entre otras muchas clases de frutas y verduras, que son regadas con una mezcla de agua dulce y agua salada. Y aún hay más. Junto a la infraestructura ligada al acueducto nacional, durante los últimos años, este país ha desarrollado una segunda infraestructura para repartir las aguas residuales depuradas por todo el país, de tal forma que ni más ni menos que el 85% de todas ellas se reutilizan. ¿Para qué? Pues básicamente para la agricultura y también para regar, por ejemplo, parques o campos de golf. No hay nada parecido en el resto del mundo. Y para colmo, Israel también se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la tecnología de la desalinización. De hecho, una de las mayores plantas por volumen y eficacia de todo el planeta se encuentra precisamente en el entorno de Tel Aviv, la planta Sorek, que es capaz de procesar más de 600 millones de litros de agua al día. Y así, de esta forma, es como Israel ha vencido a las sequías que llevaban azotando esta región del mundo desde hace milenios. Israel, un país enclavado en un terreno seco y árido, hoy tiene todo el suministro de agua que pueda necesitar, e incluso le suministra agua a Palestina y también a Jordania. Todo lo ha conseguido mediante la ingeniería, la innovación y también el sistema de precios. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué te parece? Bien, después de ver este video, tenemos muchas preguntas, ¿no? Uno, ¿qué es lo que qué es lo que nos falta a nosotros para poder llegar a ser como ellos, siendo un país que, al igual que nosotros, no es económicamente tan fuerte, ¿no? No tiene una economía tan grande,
y miren las maravillas que han hecho. ¿Ustedes creen que es un tema de política? Ellos tienen un gobierno comprometido con el tema del agua, y miren, han hecho maravillas. Han hecho maravillas, como dicen, es un desierto que ahora tiene gran cantidad de cultivos, ahorran el agua, utilizan las aguas residuales para regar, como dice, sus campos de golf. Entonces, yo creo que aquí en nuestro país es un poco más de un gobierno comprometido que puede invertir más en estas autoridades, porque ellos tienen la autoridad del agua en Israel. Eh, y eso, ¿no? Entonces, tenemos muchos retos. ¿Sí? Hemos escuchado muchos conceptos como agricultura de precisión, monitorización de cultivos, sensores para toma de decisiones, riegos inteligentes, ¿no? Pero ¿hacemos uso de ellos? Pues no, están ahí, bueno, por un tema no sé, inversiones muy altas y todo, pero yo creo como lo vuelvo a repetir, un tema de gestión, debe haber más gestión, más comunicación con las autoridades comprometidas, y podemos hacerlo, ¿no? Nosotros, lo vuelvo a repetir, como profesionales en la agricultura, tenemos un compromiso, tenemos que dar importancia de que este recurso no es ilimitado. En algún momento vamos a escasear de él. Como lo vuelvo a repetir, nosotros, Ica como región en sí, ya está en zona considerada eh, como roja, ¿no? Por lo mismo de que hay muchas empresas que tienen algunos pozos subterráneos que no están registrados, ¿no? En el ANA. Entonces, nosotros como profesionales tenemos el compromiso de poder concientizar desde los más pequeños. Una parte de este certificado que hemos obtenido es dar valor compartido, un programa de valor compartido en el cual tenemos que capacitar desde los más pequeños para que ellos vayan ya tomando conciencia de la importancia que es cuidar este recurso. Y volviendo a la pregunta que hice un momento, ¿en realidad estamos haciendo un uso eficiente del agua, tanto en agricultura como en nuestra vida, ¿no? En nuestras casas? Al abrir el grifo o caño, ¿lo estamos haciendo conscientemente? Particularmente a mí me ha pasado de que cuando uno se va a hacer un cepillado de los dientes y todo, tiene el grifo abierto. Entonces, pensemos de que el agua ya no es ilimitada, hay que cuidarla, ¿no? En tema de agricultura, bueno, nosotros debemos de hacer el uso, si es que tenemos la estación meteorológica, sacar esa información, saber los tiempos de evapotranspiración, todas esas cosas, tener toda esa información a la mano para poder elaborar un plan de riego adecuado, usar mucho el tema de los caudalímetros, ¿no? Medir bien las presiones, saber si es que estoy regando adecuadamente o estoy regando mucho. El tema de los parchados de cinta también es algo que va a ayudar, ¿no? Usted dice, no, pero un parchado de cinta no me ayuda, no, pues sí. Si yo parcho una cinta por aquí, una cinta por allá y por allá, pues estoy tratando de ahorrar agua, ¿no? Estoy tratando de darle a mi planta lo que realmente necesita y no regar por regar. Aplicaciones no, perdón, incorporación de mulch para un tema de mantener la humedad en los cultivos, también ese es un proyecto interno que es parte de poder ahorrar agua, ¿no? El mantenimiento de los sistemas de riego también, darle mantenimiento a todo lo que son las tuberías, los caudalímetros, las bombas, todo eso también es importante. Nosotros, como lo dijo en un inicio la ingeniera Rafaela,
ya hemos dado un paso grande. Tenemos el certificado azul, que es otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros hemos hecho la huella hídrica del producto emblemático de la región, que es el pisco. Ya se hizo y ahí tenemos el dato, que para elaborar 0.5 litros de pisco se consumen 213 litros de agua. ¿Sí? Es importante tener ese dato y es por ello que la Autoridad Nacional del Agua nos ha dado este certificado azul. ¿Cómo es que obtenemos este certificado azul? Primero, debemos de hacer un análisis de huella hídrica, ¿no? Ya hay muchas empresas, incluyéndonos, que hacen este análisis de huella hídrica. Luego debemos desarrollar proyectos de reducción, como lo comenté hace un momento. Un proyecto de reducción son el tema de los mantenimientos del sistema de riego, usar los caudalímetros, la estación meteorológica, los datos. Es muy importante tener a la mano esos datos para saber cuánto regar y no regar por regar. Eh, Luego de hacer ese proyecto de reducción, también un tema de valor compartido, lo que estamos haciendo, transferir y concientizar en tema del ahorro del agua. Como le digo, desde los más pequeños hasta nosotros, los profesionales, ¿no? También debemos de estar conscientes de que este recurso es muy importante. Luego de ese diseño, se debe de inscribir a la Autoridad Nacional del Agua. Luego se ejecuta lo que hemos diseñado, los proyectos de reducción y valor compartido. Luego se reciben visitas del ANA y finalmente, si es que logras pasar todo ese seguimiento y monitoreo, pues te dan el certificado azul, ¿no? Bueno, nosotros ya somos una empresa hídricamente responsable, como lo dijo, y seguimos ahí, seguimos dando programas de valor compartido, tenemos compromisos de poder mantener nuestro certificado azul, eh, haciendo pequeños proyectitos dentro para ver de qué manera podemos ayudar a los pequeños productores en poder ahorrar agua en sus campos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, reiterarles que nosotros hemos programado para este segundo semestre de capacitaciones, igual mencionarles a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube el día de hoy, que vamos a dictar hasta 12 temas diferentes que tengan que ver con la sensibilización del agua, el tema de huella hídrica, huella de carbono, ECAS, del tema del agua, entre otros temas que les vamos a ir compartiendo durante estos meses y puedan participar, ¿no? Lo que buscamos es masificar y sensibilizar en este tema importante a toda la región y a todo el Perú, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, los invitamos a través del chat a poderla realizar para que Juan pueda absorberles la consulta. Gracias nuevamente por su participación y mientras se animan alguna consulta antes de terminar, me gustaría invitarlos a nuestro foro de control biológico de Planococcus, investigaciones y retos para una agricultura sustentable. Este 30 de junio, todos están cordialmente invitados a este evento que está centralizando la información para el manejo integrado de plagas, ¿no? Y para ello hemos invitado a SENASA, hemos invitado a la doctora Mónica Narrea de Cinnamon, también hemos invitado a varios laboratorios, a la Asociación Peruana de Control Biológico, para que nos hablen un poco sobre el tema de control biológico experimental, sobre el tema en campo para el control con microorganismos y también con insectos, ¿no? Ellos nos van a hablar, vamos a tener un panel también donde nos van a hablar sobre los ensayos que han realizado para el control de esta plaga
Y finalmente vamos a hacer una sesión magistral con la doctora Mónica Narrea el mismo día sobre las alternativas de control biológico, ¿no?, en cultivos de agroexportación. Estas son las empresas que en esta oportunidad nos acompañan y les voy a compartir en estos momentos a través del chat el link de inscripción en caso no pudieran ingresar a la página web por algún motivo, la tengan a disposición, ¿no? No olviden, este 30 de junio, a partir de las 4 de la tarde, tienen esa invitación. Aquí, Juan, hay algunas consultas. Primero de Mayumi, pregunta sobre qué opinas y de qué trata la certificación AWS, dice, gestión de sostenibilidad del uso del agua, dice. Ella nos hace esa consulta. Si tienes, creo que a ver, déjame un segundo. Creo que Juan ha tenido un problema con el internet. No lo veo conectado. Vamos a esperar un minuto, por favor. Me parece que el ingeniero Juan Siguas ha salido de la sesión. Seguramente ha tenido algún problema con el internet. Sí, me avisa que tenía un problema con el internet. Ahí estoy anotando la consulta de Mayumi, estoy anotando la pregunta de Karen y también la de Nitingalde, para que Juan pueda ayudarnos con las respuestas. Juan se va a conectar desde su celular. He tenido un problema en su casa, por favor. También tenemos ese evento. No olviden que están cordialmente invitados al tema del foro de control biológico, ¿no? Las personas que quisieran obtener también una constancia de capacitación, les he compartido a través del chat el link para que ustedes puedan leer las condiciones de obtención de la constancia. Y de manera gratuita la puedan obtener. Estamos ahora sí. Vamos a darle un minutito más a Juan, caso contrario, si no, ya vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Vamos a ver acá. Sí. Ahí les estoy compartiendo nuevamente la vista de la página web del Foro de Control Biológico. Bueno, las disculpas del caso por el tema de Juan. Ha tenido un problema en su domicilio con el tema de la luz, pero están quedando grabadas las preguntas de Mayumi, de Karen y de Nitingalde para que Juan las pueda absolver. Tenemos sus correos y vamos a enviarles las respuestas sobre las consultas realizadas. Nuevamente, muchas gracias a nombre de Cita Agroindustrial ICA. Esperamos su participación en los próximos eventos de capacitación. Cualquier duda o consulta ya están ingresados en el WhatsApp de notificaciones del CITE y también en la página web. Sí, Pamela, les vamos a enviar la grabación terminando hoy la sesión. Más o menos en unos 30 minutos les vamos a compartir por correo electrónico un link de Drive para que puedan tener acceso a la grabación del día de hoy.
Y también les voy a compartir una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre el servicio brindado también el día de hoy. Muchas gracias a todos y nuevamente nos vemos el día martes en los siguientes eventos y no olviden que tenemos también el tema del consultor virtual.